Preguntas ateas y respuestas, segunda parte. Voy a mostrarles un relato ateo, o sea, un argumento que también dicen los que son judíos ortodoxos, los que leen Talmud y Cábala, y ellos mismos dicen que el Mesías que vino, el que murió en la cruz, ese no es el Mesías, según ellos, según su percepción. Entonces tiene un argumento, vamos a leerlo muy por encima. Dice: no entiendo por qué es tan difícil responder esta pregunta. ¿Cuál de los 5 relatos dice la verdad sobre la resurrección de Yeshua? Será la pregunta más difícil que se han hecho. Dice aquí en el relato, dice: veamos los 5 relatos de esta resurrección a través de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y mal llamado Pablo, se llamaba Shaul. Dice Mateo 28, 1 al 9, dice en el primer verso: llegan 2 mujeres al sepulcro, María Magdalena y la otra María, realmente se llamaba Miriam Magdala y la otra Miriam. Se produce un terremoto, ese es el primer argumento. Dice en el 3, un ángel mueve la piedra y se sienta sobre ella frente a la tumba. Los guardias se quedan como muertos. ¿Por qué? Porque ven al malaj, ¿verdad? No vamos a leerlo completo pues se hace muy largo. En el 5, el malaj les dice a las mujeres que vayan a Galilea y que vayan y que cuenten de que lo han visto, ¿verdad? Yeshua se le aparece a las 2 mujeres antes de llegar a Galilea. Parece que Yeshua y el ángel no se pusieron de acuerdo en cuanto al sitio donde iban a ver a las mujeres. Las mujeres abrazaron los pies de Yeshua y le adoran. Veamos el relato de Marcos, ¿verdad? En el de Marcos 1, 16, 1, llegan 3 mujeres al sepulcro: María Magdalena, María Magdala de Jacob, María madre de Jacob y Salomé. O sea que ahora no son solo 2 mujeres, ahora son 3. Tenemos un relato que dice que son 2 mujeres y otro que dice que son 3 mujeres, ¿verdad? Sigamos con el relato. Dice Mateo 28:1, dicen que eran 2 mujeres, ok, ahora tenemos 3. Marcos dice que cuando las 3 mujeres llegaron al sepulcro ya habían quitado la piedra, no hubo un terremoto, porque no se menciona el terremoto. No habían guardias y tampoco un malaj sentado en la piedra frente a la tumba. Mateo 28:1 dice así: las mujeres entraron a la tumba y vieron a un joven sentado dentro de la tumba. Mateo dice que lo vieron sentado en la piedra del frente a la tumba. O sea, en un relato se dice que el malajín estaba sentado adentro de la tumba. En otro relato se dice que el malajín estaba afuera sentado en la tumba. Y es verdad, así lo dice. Ya les voy a explicar por qué lo dice así. Marcos dice que Yeshua se le apareció primero a María, pero Mateo dice que Yeshua se le apareció primero a las 2 mujeres e incluso dice que lo adoraron, lo cual está mal hecho porque es una violación de la Torá. Bueno, aquí ya voy a explicarlo rápido. No es una violación de la Torá adorar a Yeshua, porque Yeshua es Elohim. Ya hay un video que explica que Yeshua es Elohim, pero ahorita lo vamos a ver muy por encima. Entonces, ¿qué pasa con el relato? Después de la muerte de Yeshua, Yeshua lo llevan a una tumba. En dicha tumba, María Magdalena y la otra María suben a ungir el cuerpo. Esto fue en un Shabbat. Antes de que terminara el Shabbat, ellas subieron para ungir el cuerpo. ¿Cómo iban a mover la piedra? Bueno, no se sabe. Seguro iban a pedir ayuda, o ellas no estaban conscientes de que había una gran roca ahí, porque ellas no conocían este lugar tal vez exacto de donde lo habían enterrado. O tal vez ellas simplemente iban a pedir ayuda, que les ayudaran a mover la roca, ¿verdad? Iban a pedirle a varias personas que les ayudaran a mover la roca para ungir el cuerpo con aceite. Pero la sorpresa de ellas es que cuando llegaron ya había un malaj, había corrido la roca y se había sentado afuera de la tumba, y otros relatos dicen que adentro. ¿Qué pasa? O sea, podríamos seguir leyendo. Hay cuestiones dentro del mismo relato que dicen una cosa y en otra dicen otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Vea, entre más leemos, vemos pequeñas inconsistencias, lo que se llamaría que una persona está en un lugar y otra persona está en otro lugar, que una dice una cosa y otra dice otra. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el texto es falso. Por eso es que las personas no se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. No, al contrario. En vez de que el texto se haga falso, el texto se hace cada vez más real, o sea, más creíble. ¿Por qué se hace cada vez más creíble? Porque hay una ley en lo que es lo que llamamos la historia, que si varias personas dicen exactamente lo mismo, eso significa que esas personas están mintiendo. Eso también lo hacen los detectives cuando intentan sacarle la mentira o la verdad a una persona. Voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que este tipo acaba de entrar a robar un banco. Bueno, y resulta que este tipo X, las personas tienen que identificarlo. Entonces ponen a 3 personas a decir, mire, ¿cómo era el sujeto que entró a robar? Y las personas, las 3, van a contestar igual. Van a decir, era pelirrojo, sus cejas eran rojas, sus ojos eran verdes, su camisa era morada, su pantalón celeste y sus zapatos azul claro. Así, con esas mismas palabras. Entonces, ¿qué va a decir un policía? Usted me está mintiendo. Y va a decir, ¿por qué? Porque ustedes se pusieron de acuerdo todos para decir exactamente las mismas palabras. Cada uno de ustedes son una fotocopia. Qué diferente sería que alguien diga, bueno, yo vi que tenía el cabello como rojizo o claro, y otro diga, bueno, la camisa era lila, ¿verdad? Porque no se sabe los colores igual que los otros, los va a percibir de manera distinta. Su pantalón era claro, otro va a decir era celeste, otro va a decir era azul cielo, y sus zapatos oscuros, otro va a decir celeste o va a decir otro color, azul oscuro. Pero cuando las personas se ponen de acuerdo para decir exactamente lo mismo, es cuando uno se da cuenta de que es un farsante y de que están utilizando las mismas palabras y se están poniendo de acuerdo. ¿Qué vemos en los textos de Mateo, Lucas, Juan, etcétera? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que estas personas no se están poniendo de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Ellos están escribiendo lo que ellos percibieron. Primero, ninguna de estas personas que escribe los textos que estamos viendo anteriormente estuvieron ahí. Ni Shaul, ni Lucas, ni Marcos, ninguno de ellos estuvieron ahí en ese momento. Ellos están escuchando lo que les dijeron, ¿verdad? El testimonio que les ha venido de boca en boca hacia ellos. Entonces ellos están dando testimonio escribiendo lo que ellos conocen, no lo que ellos vieron, que es muy distinto porque ellos no estuvieron ahí en ese acontecimiento, que es algo muy importante entender. Muy importante, las mujeres que cuentan el relato se lo cuentan a Marcos, Lucas, Juan, ellos no estaban ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos están escribiendo de boca de ellas, están escribiendo lo que ella les contó y lo que ellos recuerdan que ella les contó. Entonces, imaginemos que tal vez a Lucas o a Juan se le olvidó mencionar a Salomé, porque simplemente cuando estaba escribiendo la olvidó. O Yahanán, que es Juan, recordó que las mujeres habían visto al Malak sentado en la roca y tal vez inmediatamente el Malak se metió y se sentó adentro de la tumba cuando ellas entraron y vieron que no estaba Yahshua ahí, que no estaba su cuerpo. Y así con los demás acontecimientos. ¿Por qué? Porque no son ellas las que narran la historia, son unas personas seculares. De igual forma pasa con cualquier otro evento histórico. Bueno, Napoleón Bonaparte, todos sabemos quién es Napoleón Bonaparte, que su última batalla fue en Waterloo, etcétera, etcétera, que fue un gran conquistador. Muchos dirán, él fue un gran conquistador. Otros dirán, era un desgraciado, asesinó a muchas personas solamente para apoderarse de su tierra. Otros dirán, era un gran hombre. Otros dirán, no, era un tipo de mal carácter, no se bañaba o qué sé yo. Las personas siempre van a percibir las cosas de forma distinta. Eso mismo pasa con los textos bíblicos. Eso es lo que los convierte en textos reales y confiables y los convierte en un libro histórico. ¿Por qué? Porque no es un calque y pegue, ¿verdad? No es decir lo que todo mundo dice, sino están diciendo lo que ellos están percibiendo y lo que ellos han escuchado. Entonces, ¿qué es lo que importa del texto? No se puede confiar, ya que uno dice una cosa y otro dice otra. Claro que se puede confiar. En el método histórico, ¿en qué es lo que se confía para saber qué pasó realmente? Bueno, lo que pasó realmente fue que mujeres subieron la colina, ¿cierto? Subieron la colina y fueron a buscar a Yahshua. Al llegar a la tumba
tumba estaba abierta. Ok, entonces sabemos que la tumba estaba abierta porque todas dijeron lo mismo. Que los guardias se habían ido, ¿verdad? Y que se asustaron porque todas dijeron lo mismo. Uno no lo dicen, otro sí lo dice. Que hubo un terremoto, bueno, unos sí lo registran, otros no lo registran. Pero se puede confiar de que hubo un terremoto. Y lo más importante de todo, que Yeshua resucitó. Eso es en lo que podemos confiar, de lo que podemos agarrarnos, ¿verdad? Y decir, ok, históricamente se puede decir que Yeshua primeramente existió, históricamente hablando. Hay muchos textos fuera de la Biblia que hablan de Yeshua de Nazaret, ¿verdad? Que es una persona famosa. De Jesús no, usted no va a encontrar textos de Jesús antiguo. ¿Por qué? Porque esa palabra no existe. En textos antiguos no existe la palabra Jesús, esa palabra es un insulto, esa palabra vino mucho después. En textos antiguos, en cartas como la de Plinio el Joven, también tenemos el registro de Poncio Pilatos, que también él tiene un registro, que había mandado unas cartas y ahí hacía mención de Yeshua, ¿verdad? Pero nunca de un sus griego, porque ese sus no existió, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Y podemos saber que murió, que resucitó al tercer día, como todos lo registraron de igual manera, y que se le apareció a varios de los hermanos. ¿En qué orden? Bueno, unos dicen que se le apareció primero a las dos mujeres y otro dice que no, que se le apareció primero a otra persona, pero lo importante es que resucitó, o sea, y podemos confiar en eso. Hay otro cartel que se utiliza mucho en Facebook y bueno, los ateos también lo utilizan mucho, que dice que Shmuel se contradice a sí mismo utilizando dos relatos que están malos, que en uno dice una cosa y en otro dice otra. Bueno, primero, Shmuel escribió lo que es el primer libro de Samuel, pero el segundo libro de Samuel ya había muerto, fue que le pusieron Samuel, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es continuando los relatos que Samuel empezó. ¿Qué fue de lo principal que habla Samuel? Así muy por encima, Samuel habla del primer rey de Israel que se llamaba Shaul, que era un hombre alto y bueno, un hombre muy importante. Ese rey Yahweh se lo dio al pueblo de Israel porque Israel quería imitar a las naciones vecinas. Las naciones vecinas tenían reyes y los reyes les cobraban a ellos impuestos. En ese entonces ellos no tenían impuestos y el rey de Israel era Yahweh. Ese era el rey de ellos. Ellos sí tenían consejos y tenían príncipes que tomaban decisiones sobre diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero nunca habían tenido un rey hasta que llegó Saúl, que ese fue elegido por Yahweh y el pueblo lo pidió y como castigo Yahweh les dio a ese rey para que ese rey los oprimiera, y eso es lo que ha venido pasando no solo para ellos sino también para nosotros, porque así nos ponen presidentes malos, ¿verdad? Los países paganos, porque todos los países se han vuelto paganos, entonces por eso es que tenemos tan malos presidentes y tan mala política y todo está tan caro, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces veamos la contradicción que hay en Shmuel, que vemos aquí, vamos a leer. Entonces en Shmuel 34, 4 y 5, 31, 4 y 5 dice: entonces tomó Shaul su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Shaul muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Voy a resumirles qué fue lo que pasó. Resulta que estaban en batalla y Yahweh había entregado al pueblo de Israel a destrucción a otro pueblo. Cuando estaban en la batalla, Shaul vio que iban a perder, entonces Shaul se puso la espada en el pecho y se lanzó al suelo para suicidarse. Su escudero también se mató con él. Entonces, esto sucedió en Shmuel 1, en la primera de Shmuel, pero en el segundo libro de Shmuel se cuenta otro relato. Entonces la gente dice: ve que la Biblia es falsa, vamos a ver qué dice. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Yo entonces me puse sobre él y le maté. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que resulta que hay un hombre que escapó de Israel de la batalla y se dice que venía con la ropa raída y con el cabello con ceniza sobre su cabeza, que es símbolo de duelo, y se acercó a David y le contó al rey David, qué fue lo que había pasado en la batalla. Entonces dice que él encontró a Shaul agonizando y que lo mató, ¿verdad? Que él lo decapitó. Entonces que aquí tenemos dos historias y que una contradice a la otra. Bueno, una, puede que Shaul se haya clavado la espada y mientras estuviera agonizando ese hombre pasara por ahí y lo decapitara, que haya agonizado por mucho tiempo, tal vez sí, tal vez no. O dos, este hombre que tenemos aquí en la segunda historia está mintiendo. ¿Por qué está mintiendo? Porque él salió de escapar primero del campamento de Israel.
Él se trajo la corona de Shaul para dársela a David, y seguro él esperaba una gran recompensa por parte de David al contarle que él había matado a Shaul y lo había decapitado. ¿Por qué él esperaba una recompensa? Porque resulta que Shaul, en todo su tiempo de reinado, él ya sabía que Yahweh lo iba a quitar del trono y que el trono se lo había dado a David. Él lo sabía porque los profetas se lo habían dicho. Es más, Shmuel mismo se lo había dicho, que él ya no era rey, que dejara el trono, pero él no quería dejar el trono. Entonces Yahweh lo entregó a muerte por no obedecer. Entonces, todo ese tiempo Shaul se puso a perseguir a David, pero nunca logró matarlo en todo ese tiempo que intentó asesinarlo. David siempre andaba un paso adelante y se escapaba y demás. Y Yahweh mismo le quitaba del corazón a Shaul matar a David. Se lo quitaba, siempre que lo tenía enfrente le quitaba esa ansiedad de matarlo, y él lo quería como un hijo realmente. Pero en su locura también quería asesinarlo. Entonces, este hombre que llegó con la ropa raída, que digo yo, que es mi pensar, probablemente se rajó su propia ropa y se puso ceniza sobre la cabeza y le trajo la corona a David, esperaba una gran recompensa con contar la historia de que él lo había matado, como si lo hubiese librado de un gran mal. Pero resulta que pasó todo lo contrario. David se enfadó muchísimo y le dijo a ese hombre que asesinado al ungido de Yahweh, porque un ungido es un rey, ¿verdad? Es una persona, es un rey, o es un coanín, un sacerdote, o un sumo sacerdote, que Yahweh los unge. Entonces a este ungido que él mató, que era a Shaul, aunque Shaul fuera un mal hombre, era una gran maldición. Entonces David lo mandó a matar. Lo mandó a matar a este hombre, y ahí mismo ese hombre murió, ¿verdad? Después de dar su testimonio de que él había asesinado a Shaul. Lo que no se sabe es hasta qué punto, qué fue lo que sucedió, o ese hombre mintió, o él realmente lo mató, y el otro relato de Shaul, de que se suicidó, es falso, ¿verdad? No sabemos. Lo que sí sabemos históricamente es que Shaul murió, ¿verdad? Que eso es lo importante, y que David quedó como rey. Eso es lo importante, y no el hecho esencial de cómo fue que murió. Puede que haya sido las dos cosas, que primero se haya clavado la espada y después pasara a este tipo y lo matara, que así lo que haría es complementar el relato y no contradecirlo. Éxodo 20:12. Ama y honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Adón tu Elohim te da. Ok, y dicen que en Lucas se contradice, Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece o odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Como siempre, al ateísmo se le olvida leer el contexto en su gran sabiduría. ¿Qué dice Lucas 14? Grandes multitudes viajan con Yahshua. Volviéndose, les dijo a ellos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, hijos, hermanos y hermanas, sí, y aún también su propia vida, no puede ser mi talmidín, mi discípulo. Cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi talmidín. Recordemos que él habla también a través de parábolas. Entonces él les explica una parábola. Al final de la parábola, el mensaje principal, ¿verdad?, de ese mismo Lucas es: así pues, todo aquel que no rehúse a todo lo que tiene, no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi talmidín. La sal es excelente, pero si aún la sal se vuelve insípida, ¿qué se usará para sazonar? ¿Quién es la sal? Bueno, la sal del mundo es la humanidad. Recordemos que la sal es un condimento que se utiliza para amplificar el sabor de la comida, para que la comida sepa, porque sin sal la comida queda insípida. Entonces, si nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos los que hacemos que este planeta Tierra tenga sabor, que tenga importancia, que tenga un valor. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo, un atardecer. ¿Quién puede apreciar un atardecer? Un animal no lo puede apreciar. Un perro, un gato, un venado puede ver el sol atardecer y no entiende qué es lo que está sucediendo. El animal se echa y se levanta como lo hace todos los días, de una forma natural, pero sin entender el porqué. Nosotros entendemos el porqué de las cosas, y eso es lo que le da sazón al planeta. Sin la humanidad, el planeta sería, a pesar de ser un planeta vivo, lleno de animales y de plantas,
sería un planeta muerto porque no habría quien lo aprecie. Es como una obra de arte. ¿Qué gracia tiene pintar una obra de arte si usted la va a ocultar bajo la cama? Si usted la pinta, la idea es ponerla a un muro y que todo el mundo la aprecie y se maraville al verla. Bueno, así es el planeta Tierra, es aún más maravilloso. Entonces, cuando Yeshua dice que el que no se odie a sí mismo, a su padre, a su madre, lo que está diciendo es que no ame a este mundo, no ame a esta era, porque él está hablando en su contexto de la era en la que está reinando Hasatán. Esta es la era en la que reina Hasatán. Entonces, si su padre y su madre se vuelve idólatra o se va a las fiestas paganas, a Navidad, a San Valentín, usted no es que lo vaya a aborrecer, pero es mejor aborrecer ese lado del mundo y buscar a Yahweh que irse atrás ellos, por supuesto. Entonces, a eso es lo que se refiere Yahweh. Aparte que ese es el primer mandamiento en importancia. Cuando le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más importante, ¿cuál es el mandamiento más importante? El más importante y el número 1 es amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, entonces aquí es donde se entiende que primero hay que amar a Yahweh y después a madre, padre, hijos, hermanos y aún así a sí mismo. Este tema ya lo habíamos tratado, pero abordémoslo desde otro punto de vista. Otro argumento muy utilizado es la crueldad de Elohim, que supuestamente es muy cruel y que se contradice. Dice, les di libre albedrío, pero no hacen lo que yo quiero. Tal vez si los ahogo a todos con un diluvio, comprendan que los amo, dice como una mofa, ¿verdad? Y después aquí dice la hipocresía de ver solo lo lindo que narra la Biblia y no ver los chocantes y horribles actos que manda el gran yo soy. Recordemos que yo soy es una forma en la que se le nombra a Yahweh. Entonces dice, no matarás, y entonces dice, en Egipto, asesinato de inocentes, el asesinato de Yeshua. Bueno, ya sabemos por qué murió Yeshua en la cruz, ya volverlo a explicar sería demasiado. Ya hay varios estudios que lo explican. Dice el diluvio universal, que también tenemos un estudio sobre el diluvio, si realmente pasó o no sucedió, si hay pruebas científicas de que sucedieran, sí hay y muchísimas, pero la gente decide ignorarlas y mirar hacia otro lado. Y la famosa Sodoma y Gomorra, que también hay un estudio sobre Lot y Sodoma y Gomorra, que está muy bueno por si lo quieren ir a ver. Entonces vamos a explicar por qué murió estas. Vean, la explicación de eso está en toda la Biblia. En pocas palabras, el que no lo entiende es porque nunca ha tocado una Biblia y el ateísmo nunca ha leído la Biblia, por eso son tan ignorantes, ellos no conocen de lo que están hablando. En Segunda de Reyes, que era lo que sucedía, porque Yahweh destruyó a Mizraim, les mandó todas esas plagas, también se las mandó a la gente antes de Noé, ¿verdad? A los primeros hombres, a los hijos de Adán y Eva. Por qué les mandó el diluvio y por qué también pasó lo de Sodoma y Gomorra. Ok, veámoslo aquí en Segunda de Reyes 17:17. Pasaron por el fuego a sus hijos e hijas y usaron la adivinación, hechicería y se hicieron hacer lo que era perverso a los ojos de Yahweh, por tanto lo provocándolo. En el 18, así que Yahweh, ahora muy enfurecido con Israel y también con los pueblos de antes, los removió de su vista y nadie quedó excepto la tribu de Yahudá solamente. Recordemos que Israel se compone de 12 tribus, no solamente la tribu de Yahudá, mal llamada judíos. Él, cuando Israel lo desobedecía, les mandaba las plagas que les mandó a Egipto también, y cuando no, entonces los bendecía. ¿Por qué? Porque la gente que está siguiéndolo a él le obedece y lo ama y lo obedece y hace su Torah. En el 19, sin embargo, tampoco Yahudá obedeció los misbot, o sea, los mandamientos de Yahweh su Elohim. Más bien ellos caminaron de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Yahweh. Ok, ¿por qué Yahweh se apartó de la humanidad y cayeron todas esas maldiciones? Cayeron porque la gente se apartó, pero vea, aquí queda súper más claro en Levítico 18:1. Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y dile a ellos, yo soy Yahweh tu Elohim. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Egipto, de Mizraim, donde ustedes vivían, y no se ocuparán de las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellas. ¿Cuáles son sus estatutos y sus leyes? Bueno, aquí viene la lista de estatutos y leyes. Entonces, como Yahweh dice que no hagan lo mismo que hacían en Egipto y lo mismo que hacían la gente de Egipto, la gente de Canaán, que era lo que hacían.
Ve, aquí en el Segunda de Reyes, en el primer capítulo, en el 17 dice: pasaron por fuego a sus hijos e hijas e usaron la adivinación y hechicería. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Tomaban a los niños y los metían al fuego, o sea, los tiraban al fuego, a los bebés, lo que hoy en día se le conoce como aborto, pero en aquel entonces era un asesinato ritual en el cual convocaban a un demonio, en pocas palabras, o a un dios pagano. En este caso era el dios Moloch o el dios Milcón, que era un gran horno, ya lo hemos hablado, y lanzaban a los niños a ese gran horno y los asesinaban. Qué bonito, dirá el ateo, si no le hago caso, entonces me castiga. Pues sí y no. Vea, resulta esto: si usted no está del lado de Yahweh, significa que usted está en contra de Yahweh. Entonces su señor no es Yahweh, sino es Hasatán. Si usted hace lo que Hasatán quiere y derrama sangre y derrama lágrimas y le hace daño a otras personas, Yahweh va a ver ese daño que usted está haciendo y Yahweh va a vengar esa sangre y esas lágrimas. Por eso es que debemos de estar del lado de Yahweh, y por eso Yahweh manda esos castigos para vengar la sangre de las personas que ha sido derramada injustamente. Ya que asesinaban a esos niños, y no solo eso, dice que hacían adivinación y hechicería. El que no lo sabía, la adivinación es más o menos así: tomaban y abrían animales, le sacaban las entrañas y ellos, según ellos, leían las entrañas. Y según la forma de las entrañas y de la sangre que había en dichas entrañas, entonces hacían adivinación. Quién sabe si también lo hacían con los niños, ¿verdad? Que asesinaban, los abrían y hacían adivinación y así, quién sabe qué cosas adivinaban según ellos. Y aquí en el 18 queda más claro las cosas que hacían en Egipto y en Canaán, donde Yahweh destruyó a Canaán completamente. Canaán no quedó nada. Entonces esa tierra de Canaán hoy en día es Israel. Entonces en Levítico 18 dice: ustedes observarán mis estatutos y mandamientos, si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Ninguno de ustedes se acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy Yahweh. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que aquí podemos seguir leyéndolo, no lo vamos a hacer, pero dice: no se acueste ni con su hija, ni con su papá, ni con su hermano. Esas eran las cosas que hacían en Egipto y que hacían en la tierra de Canaán, aparte de los homicidios rituales y otras tantas cosas que desconocemos, porque tenían relaciones sexuales con animales. Cuando usted lee Levítico 18 y lee la Torá, todas las cosas que dice Yahweh que está prohibiendo ahí eran las cosas que hacían los pueblos vecinos, excepto Israel. Aún así podemos ver que Israel en Segunda de Reyes se entrega a todas esas maldades, porque ni siquiera podemos llamarle pasiones, sino serían maldiciones. Y con eso pues terminamos el estudio. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom ubrahot, paz y bendición. בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינת עוזו בגובהי מרומים הוא אלוקינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו תורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות